¿Te gustaría aprender CSS moderno? He creado un curso de CSS moderno en el cual abarco las mejores propiedades que ha lanzado CSS últimamente. Y de hecho aprenderás a crear este tipo de animaciones utilizando una nueva sintaxis para las variables en CSS y muchas más características que aprenderás en este curso. Te voy a compartir la primera hora en este video de YouTube y en la descripción te voy a dejar un enlace para que veas las 2 primeras horas que he lanzado totalmente gratuito o gratuitas. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video sin antes mencionar que el sponsor de este canal y gracias al cual este video llega hacia ti es Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Para más información en la descripción y en los videos siguientes donde te muestro Hostinger. Así que empezamos. Y hago un paréntesis para comentarte que este curso es para personas que ya dominan y ya conocen CSS, ya que considero que es CSS avanzado y no me voy a detener a explicar tantos temas básicos, sino temas concisos de lenguaje de manera avanzada. Así que te recomiendo que si no sabes CSS aún o consideras que tu nivel puede mejorar, entonces vayas a mi curso experto de CSS, que es un curso que te lleva de un nivel básico a un nivel avanzado, con más de 27 horas de contenido, y puedes obtenerlo al precio de una pizza. ¿Cómo? Bueno, yendo a alexegdesign.com/curso CSS. Y de esta manera puedes acceder a este gran curso. Bienvenido al curso de CSS moderno. Te voy a dar la bienvenida y te voy a explicar la estructura básica de la mayoría de archivos que vamos a manejar en este curso. Voy a manejar un archivo o una carpeta individual por tema. En este caso se llama Not Placeholder Shown, porque veremos 4 pseudoclases entre las que están Placeholder Shown, Not, Is y Where. Mayormente siempre tendremos un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML que tenga las etiquetas meta más importantes, el título, donde se encontrará el tema de la sección, etiquetas link que referencian a una fuente externa de Google Fonts y también una etiqueta link que referencia a los estilos CSS que se vinculan a este proyecto. Mayormente todos los proyectos van a tener o van a reiniciar el margin y el box sizing para todos los elementos y pseudoelementos. El cuerpo de la página tendrá una familia plus Yakarta y el contenedor un ancho de 90%, pero con un ancho máximo de 1200 píxeles que se centre horizontalmente y que todo lo que salga de ese contenedor se esconda, además de un padding. Esto se encontrará en la mayoría de proyectos. Y vamos a pasar a Body, donde se encuentra el contenido principal de esta sección. Y aquí tengo un div con la clase wrapper y 4 elementos heading, pero cada elemento heading es un elemento distinto, desde un H2, H3 y H4. Estos 3 elementos H comparten la clase title. Y aquí están los estilos que le dimos a title, que es un margin de un rem arriba y abajo, un font size de 1.5 rem y además centramos el texto. Este código CSS lo veremos a continuación una vez que entremos a la pseudoclase placeholder_shown y también veremos el siguiente formulario cuando entremos a dicha pseudoclase. Y mientras igual voy a poner un párrafo con la clase soy un párrafo y un elemento anchor con la clase soy un enlace. Y voy a mostrarte la pseudoclase que veremos primero, que es la pseudoclase Not. Esta pseudoclase permite seleccionar a elementos que no coincidan con un selector o una lista de selectores dados. Estos selectores irán dentro de sus paréntesis y podemos poner los selectores que queramos. Por ejemplo, selectores de tipo, selectores de clase, selectores de ID, selectores de atributo e incluso pseudoclases, como por ejemplo la que veremos a continuación que se llama placeholder shown.
Básicamente, dentro de los paréntesis indicaremos selectores que no queremos que se seleccionen o que apliquen los estilos que están dentro de la pseudoclase. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Por ende, podemos entender que esta pseudoclase es una pseudoclase de negación que ayuda a filtrar a los selectores que no queremos seleccionar. Y al igual que muchas pseudoclases en CSS, no es necesario ponerle un selector antes. Esto hará que se apliquen todos los estilos de manera universal. De hecho, si vemos, ya tenemos un pequeño cambio. Voy a pasar el párrafo y el elemento anchor dentro del contenedor. Y también, ¿por qué no?, un elemento span que diga hola. Y lo que voy a proceder a hacer es borrar esta lista de selectores para explicarte cómo funciona Node. Como te comenté anteriormente, aquí van como parámetros una lista de selectores separados por coma. Y todos los selectores que están aquí son los selectores que no vamos a querer seleccionar. Algo un poco contraintuitivo, pero por eso se llama el selector de negación. Y como aquí no tenemos ningún selector previo, esta pseudoclase se aplicará a todos los elementos, incluyendo la etiqueta body y la etiqueta HTML. Por ejemplo, yo quiero que no seleccione a todos los elementos que sean un H3 y además que no tengan la clase, por ejemplo, párrafo. Y voy a darle al párrafo, exactamente a este párrafo, la clase párrafo. Y si guardo, vas a poder visualizar que este color rojo se aplica a todos los elementos, incluso al H3 y al párrafo. Pero esto sucede a que toman el color de la herencia. Si yo pusiera, por ejemplo, un background color que este nos hereda de color negro y lo aplicara a todos los elementos que no sean el H3, el párrafo, incluso la etiqueta body y la etiqueta HTML, ahora veremos que solamente se aplica al contenedor y a sus hijos. Voy a decirle que el contenedor con la clase wrapper tampoco se vea afectado. Y ahora sí lo puedes visualizar. Al fin y al cabo, esta pseudoclase permite poner selectores que no queremos que se vean modificados por estos estilos. Básicamente ayuda a filtrar qué elementos no queremos seleccionar. Pero esta es la manera más genérica de usarla. Normalmente vamos a querer poner un selector antes para limitar su alcance. Y aquí se encuentra la mayoría de su potencial. Por ejemplo, si yo pongo a la pseudoclase Node en un selector IMG, puedo decirle que seleccione a todas las imágenes que no tengan la clase imagen ni el ID imagen. Esto es idóneo porque ahora todas las imágenes que no tengan esta clase o esta ID serán seleccionadas. Pero veámoslo con la estructura que tenemos actualmente, que es 3 elementos H, pasando desde el H2 hasta el H4. Y yo quiero seleccionar a todos estos elementos con la clase title, exceptuando este elemento H3. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, podríamos decir que quiero crear un selector con la clase H2, que sea un H2 y que tenga la clase title, y un H4 que tenga la clase title, y voy a darles un color rojo. Y en efecto, funciona.
Pero ¿qué pasaría si tuviera aquí un párrafo que tuviera la clase title y que tuviera la leyenda soy un párrafo? Ahora también quisiera seleccionar a este párrafo. O si tuviera un H5 con la clase title que tuviera igual la leyenda soy un elemento H, pero ahora un H5. Y recuerda que lo que te dije es que debes seleccionar a todos los elementos con la clase title que no sean un elemento H3. Y aquí la cosa se pone mucho más complicada. Y para eso está el selector de negación. Lo que voy a hacer es llamar a title y voy a pasarle el selector, perdón, la pseudoclase not que permite filtrar qué elementos no queremos seleccionar. Lo que digo aquí es, quiero seleccionar a todos los elementos que tengan la clase title que no compartan estas características que voy a poner en not. ¿Y qué característica voy a poner? Que no son elemento H3. Y ahora puedes visualizar que todos los elementos con la clase title se ponen de color rojo, exceptuando el elemento con la clase H3. Esto es estupendo, ¿no? Y te voy a poner otro caso imaginario. Normalmente cuando tenemos un formulario, tenemos inputs de distintos tipos, de tipo nombre, de tipo texto, de tipo email, de tipo number y también de tipo submit, que normalmente el input de tipo submit se utiliza para enviar el formulario. Y por ende, ese input de tipo submit siempre se tiene que ver diferente. ¿Cómo lograríamos afectar a todos los inputs exceptuando a ese input de tipo submit? Bueno, con la pseudoclase not es muy sencillo. Seleccionaremos a todos los elementos input, pero filtraremos diciéndole a CSS que queremos seleccionar a todos los elementos input que no sean un elemento que sea de tipo submit. Y como aquí permite cualquier tipo de selector, puedo poner un selector de atributo. Y ahora puedo seleccionar a todos los elementos input que no sean de tipo submit. Y te voy a dar unas características de not. En primera, no podemos anidar dentro de not otra pseudoclase not. Y tampoco podemos poner un pseudoelemento, como por ejemplo before, porque esto rompe todo el código. Y si regresamos al ejemplo anterior, imagina que yo aplico la pseudoclase not y tengo distintos selectores. Por ejemplo, el selector de atributo, un selector de ID y un selector de clase. O mejor aún, solamente un selector de ID y uno de clase. ¿Qué especificidad va a tomar not? Bueno, cuando tenemos más de un selector dentro de not, lo que hace la pseudoclase es tomar el selector más específico y esa será la especificidad que tiene esta pseudoclase. En este caso tengo el selector de ID que vale 100 y por ende ahora not toma su especificidad, que es de 100. Si tuviera otro selector más específico, por ejemplo, uno que tenga una clase y también un ID, entonces va a tomar esa especificidad que es de 110. También, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero darle a todos los elementos un background color negro? Se aplica. Pero si yo dentro de not pongo un selector inválido, como por ejemplo una pseudoclase, que esto no está permitido, lo que pasará es que se va a romper todo este selector. Para evitar esto podemos poner una pseudoclase que se llama is y dentro de sus paréntesis poner a todos los selectores y ahora no se va a romper este código. ¿Lo observas? Si quito is, ahora sí procede a romperse el código. Y precisamente el siguiente selector que veremos es is y where. Y vamos a ver una de las pseudoclases que me parece más estupendas de CSS moderno, que se llama is, que básicamente nos permite agrupar selectores para hacerlos más pequeños o más compactos. Te voy a mostrar un ejemplo. En la documentación de Mozilla tenemos este gran selector. Como podemos ver es súper grande. Y todo esto con CSS, sin utilizar la pseudoclase is. Pero si utilizamos la pseudoclase is, se simplifica a simplemente este pequeño selector. Es decir, este selector es igual que este gran selector. Aunque muy probablemente en casos reales nunca veremos ese selector tan grande, sí nos ayuda a simplificar de un gran selector a un selector mucho más pequeño y sobre todo uno más fácil de leer.
Básicamente la pseudoclase is funciona similar a not, en el sentido de que lleva una lista de selectores separado por coma, por ejemplo H1, H2, H3. Pero lo que hará esta lista de selectores es agruparlos en uno solo. Ya lo verás a continuación. Vamos a ir al contenedor wrapper e imagina que yo quiero seleccionar a todos los hijos H de wrapper. Para eso voy a ir a wrapper y voy a querer seleccionar al elemento H2, voy a copiar ese selector y voy a querer seleccionar al H3, también al H4 y voy a querer darles un color que sea rojo y se aplica. Y no lo aplica ni al párrafo ni al H5. Estupendo. Pero ¿qué pasa si ahora quiero seleccionar también al H5? Bueno, ponemos una coma y seleccionamos al H5. ¿Y qué pasa si tuviera un elemento span que tuviera igual la clase title? Y le voy a poner aquí hola. Y yo igual quiero seleccionarlo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, copiando este selector y pegándolo y modificando a span. Pero eso se vuelve cada vez más complejo y que va a generar muchísimo código. Afortunadamente, podemos compactar esto con la pseudoclase is. Lo que voy a hacer es ir a wrapper y quiero seleccionar a todos estos elementos. Y como te dije, lo haremos con is. Pondremos un espacio indicando que seleccionaremos a un elemento hijo y voy a llamar a is. Y quiero decir que seleccione al elemento H2, H3, H4 y H5. Y también al elemento span. Y voy a borrar esto o voy a comentarlo para que lo sigas viendo y voy a dar a los elementos un color sea green. Al final esto es lo mismo que hacer esto, pero de una manera más compacta. Al poner el espacio estamos diciendo que queremos seleccionar a todos los hijos de wrapper. Recuerda que cuando no ponemos un selector previo antes de una pseudoclase, es como si aquí tuviéramos el selector universal, es decir, va a seleccionar a todos los hijos de wrapper con la pseudoclase is, que lo que hace is es agrupar selectores en uno solo. Y no te voy a dar tantos ejemplos de is porque cuando pasemos a la pseudoclase placeholder_shown vamos a ver un ejemplo práctico. Y voy a borrar esto. Y ahora imagina que yo quiero, cada que yo pase el mouse sobre title o cada que yo active o dé clic sobre title, yo quiero darle a los elementos un transform con un scale de 1.2 y además un color sea green. Y ahora si paso el mouse o doy clic, se activa. Estupendo. Pero esto igual lo puedo compactar utilizando is, llamando únicamente a title y referenciando a la pseudoclase is. Y voy a decirle que quiero seleccionar a todos los elementos con la clase title que estén en la pseudoclase hover o en la pseudoclase active. Y voy a darles un transform con un scale de 1.2. Y funciona de la misma forma, solamente voy a dar un color sea green. Perfecto. Al final lo que hace is es agrupar selectores. Por ejemplo, si yo aquí pusiera otras clases, como la clase 1, la clase 2 y la clase 3, lo que estoy haciendo es agrupar estas clases y aplicarlas a title. Es como si yo tuviera aquí title 1, title 2 y title 3. Es exactamente lo que hacemos. Al poner aquí, por ejemplo, hover y active, lo que estaríamos haciendo es decirle que seleccione a title con la pseudoclase active y a title con la pseudoclase hover. Que también podríamos verlo individualmente, como aplicar estilos a un H1, H2 y H3, que sería lo mismo aplicarlo de esta manera sin is. Pero el beneficio es que puedes poner un selector antes y de esta manera hacer selectores mucho más complejos. Y hay una característica que me encanta bastante de is, y es que hay selectores que no están permitidos. Y cuando ponemos un selector que no está permitido, normalmente rompemos todas las reglas CSS, todo el selector, incluyendo el selector que sí está permitido. Por ejemplo, si yo pusiera a elemento title o al elemento wrapper una clase llamada 1 que comience con el número 1, esto no está permitido en CSS. Y si yo al elemento con la clase title y a este selector que empieza con 1 lo selecciono,
quiero que veas que ya no aplica esta regla, porque estoy cometiendo un error. Bueno, si tú utilizas is en un selector que contiene una regla no válida, solamente aplicará los estilos al elemento que es válido. Al que es inválido, lo va a ignorar, pero no va a romper la regla. Esto es muy pero muy estupendo. Y ahora lo que voy a hacer es llamar a is y voy a pasarle un selector de ID, un selector de clase y un selector de elemento. Cuando aplicamos esta pseudoclase, va a tomar la especificidad de la lista de selectores que están dentro de la pseudoclase, pero va a tomar la especificidad del selector más específico, que en este caso es title. Si tuviera un selector más específico, por ejemplo, el de clase con un ID, entonces tomaría el de elemento más específico, que es este, porque es un selector de clase y de ID. Y también tenemos una variante a is, que es where, y hace exactamente lo mismo que hemos visto de is. Exactamente funciona de la misma forma, solamente que tiene una característica muy peculiar, y es que mata la especificidad. Es decir, toda la lista de selectores que está dentro de where no van a tener especificidad. Si yo paso el mouse, vas a darte cuenta que tiene una especificidad de 0. De esta manera, where, además de agrupar selectores para escribir código CSS más sencillo, también puede usarse para eliminar especificidad de selectores muy específicos y así no tener tanto problema. Pero al final hace lo mismo que is, solamente que mata la especificidad de los selectores que tiene dentro. Si paso el mouse, aquí no hay especificidad, pero funciona de la misma forma. Por ejemplo, voy a querer seleccionar a todos los elementos dentro de Wrapper que sean elementos H1, H2 y H3. Y voy a darles un color rojo. Y quiero que veas que solamente selecciona a estos dos elementos. También quiero seleccionar a los elementos H4. Perfecto. Pero si paso el mouse, solamente tengo una especificidad de 10, porque solamente aplica la clase. Lo contrario que si utilizo is, donde aplica la especificidad del selector más específico. Y ahora tendría una pseudoclase de 11. Entonces, esa es la diferencia entre is y where. Solamente va a depender si quieres mantener la especificidad o quieres eliminarla. Y ahora para ver la siguiente pseudoclase, lo que hice fue comentar el div con la clase wrapper y además a body darle un margin de 80 píxeles. Y yo tenía previamente en la parte inferior una etiqueta form con la clase form que contiene un label. Este label tiene la clase label y a su vez contiene a un input con la clase input que tiene un ID y a un span con la clase label name que tiene el nombre ingresa tu nombre. Y lo que hice en los estilos fue que a este label, que es el padre del span y del input, le activé CSS Grid y utilicé Grid Template Arias. Esto lo hice para posicionar al span con la clase label name y también al input que se encuentra dentro del label. ¿Y para qué? Para que ocupen el mismo espacio. Si nos damos cuenta, este elemento span y este input ocupan el mismo espacio, porque yo quiero hacer un efecto de los formularios de Google, que cuando yo escriba algo o haga foco sobre este input, este texto se haga más pequeño y se suba a la parte superior. Ya verás cómo lo hacemos. Pero para eso antes he creado debajo de este label un input con el placeholder o atributo placeholder que se llama ingresa tu nombre y además una clase que será la clase input para que se vea de esta manera. Y quiero seleccionar únicamente a este input, no a este. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, voy a seleccionar a todos los inputs que no tengan un ID, porque si nos damos cuenta, este input tiene un atributo ID. Entonces voy a seleccionar solamente a los elementos que no tengan un ID y voy a darles un margen de 80 píxeles arriba y abajo. Estupendo. Y como nos damos cuenta, el placeholder es un texto que se muestra antes de que el usuario escriba algo. Si yo escribo hola, el placeholder desaparece. Los placeholders normalmente se encuentran en inputs
y en elementos TextArea. Y CSS tiene una pseudoclase llamada placeholderShown, que se aplica a todos los elementos que actualmente muestran el placeholder. Voy a poner un borde, por ejemplo, de 3 píxeles, sólido y rojo. ¿Y qué hará esta pseudoclase? Que se aplicará a todos los elementos que actualmente muestran su placeholder. Pero si nos damos cuenta, este input no lo muestra porque tiene escrito algo. Si yo lo borro, ahora sí se muestra el placeholder y por ende el borde en rojo. Y esto es estupendo, ¿no te parece? Porque yo puedo poner una pequeña validación. Por ejemplo, quiero seleccionar a todos los elementos input que muestren actualmente su placeholder. Pero cuando no se muestren, quiero ponerles un borde de 3 píxeles sólido y sea green. De esta manera, cuando se muestre el placeholder, se pondrá de color rojo. Pero cuando no se muestre, porque yo escribo algo, ahora se pone de color verde, indicando una pequeña validación. Incluso podríamos poner aquí, por ejemplo, un elemento span o un elemento div que esté vacío y yo puedo indicar que el input que tiene como hermano a un elemento div cree una pseudoclase llamada after que tenga el contenido de una custom property. O mejor no, mejor que solamente tenga el texto no has escrito nada o el texto ya escribiste algo. Esto se va a mostrar normalmente cuando el input esté en su estado normal. Significa que ya escribiste algo. Pero cuando el input esté mostrando su placeholder, yo quiero que su hermano div ahora muestre en su contenido la palabra aún no has escrito nada. De esta manera tendríamos una pequeña validación, donde si yo no escribo nada, aparece aún no has escrito nada, pero si escribo algo, por ejemplo ahora, ya aparece ya escribiste algo. Esto es muy sencillo. Estoy apoyándome de selectores de CSS para que cuando el input muestre su placeholder, me muestre esta leyenda en este div, pero cuando no está mostrando su placeholder, ahora pongo otra leyenda. Y estos son los casos más básicos en los que yo utilizaría placeholderShown. Pero cuando yo descubrí esta pseudoclase, supe que podíamos hacer un mini hack que era crear un formulario efecto Google con CSS sin JavaScript. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, quizá te acabas de dar cuenta que cuando yo no estoy mostrando el placeholder es porque el usuario ya escribió algo. Entonces podemos inferir que cuando yo muestro el placeholder, el usuario no ha escrito nada. Pero cuando yo dejo de mostrarlo, el usuario ya escribió algo. Para eso voy a pasar a mis estilos, exactamente estos, y lo primero que voy a hacer es detectar cuando yo hago foco sobre este input. Y esto se hace con la pseudoclase focus. Y cuando yo hago foco sobre este input, yo quiero manipular al hermano siguiente del input, que es el elemento span. Para eso, voy a utilizar el selector de hermano adyacente, que seleccionará al elemento span una vez que el input esté en el estado de foco. Este elemento span se llama label name. Y lo que quiero decirle es que este elemento, cuando esté en foco, sufra una transformación donde se traslade hacia arriba un menos 50%. Y ahora verás que se traslada hacia arriba, estupendo. Y también que se escale, por ejemplo, a 0.7. Y ahora se visualizará de esta manera. Y finalmente que tenga un background color en blanco. Y ahora sí tenemos aquí el efecto de tipo Google. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo escribo algo y dejo de hacer foco sobre el input, que regresa a este estado? Y yo no quiero eso. Entonces, ¿cómo detectaríamos cuando no se muestra el placeholder? Yo tengo la pseudoclase placeholderShown, que indica cuando se muestra el placeholder. Pero ¿cómo haríamos para indicar que no se muestra? Y un pequeño paréntesis. Yo puse a este input un placeholder con un espacio. Debes poner al menos un espacio en blanco para que se active esta pseudoclase. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, con la pseudoclase not, que recuerda que es una pseudoclase de negación, donde yo igual puedo poner a placeholderShown, indicando de esta manera que este selector se va a activar cuando no se muestre el placeholder. Y voy a poner, por ejemplo, un background color que sea rojo para todos los elementos input que actualmente
no muestren el placeholder. Y lo observas, se pone rojo. Pero si borro lo que escribí, ahora ya no se pone el background color rojo, porque este selector solamente se activa cuando no se muestra el placeholder. Es decir, cuando ya escribí algo. Entonces ahora es muy sencillo. Yo quiero que esos estilos se apliquen cuando el input esté en focus y además cuando el input no muestre la pseudoclase placeholder. También quiero modificar a label name. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos este formulario. Perdón, este input, que cuando yo escribo algo y dejo de hacer foco, se queda en este estado porque actualmente no muestra el placeholder. Si yo borrara el texto, ahora sí regresaría a ese estado. Estupendo, ¿no? Ya vimos la pseudoclase not y la pseudoclase placeholder unidas. En este ejemplo práctico, muy genial. Pero si nos damos cuenta, aquí estamos referenciando dos veces a input. Y si nos acordamos previamente, teníamos por ejemplo la pseudoclase is, que nos ayudaba a reducir código en casos, por ejemplo, donde grapper está en hover y también, por ejemplo, cuando está en active. Y esto puede ser igual de efectivo que en este caso. En lugar de hacer esto, podríamos poner grapper, la pseudoclase is, y poner a focus y a active. Y aquí podemos hacer lo mismo, referenciar a input, y yo quiero agrupar los selectores, que es focus, y el selector not con placeholder shown. Lo que estoy diciendo ahora es que este selector va a activarse cuando el input esté en focus o cuando no muestre el placeholder shown. Pero yo quiero que en lugar de modificar directamente a input, modifique a label name. Exactamente de esta manera. Este selector es el mismo que este, pero mucho más sencillo. Y ahora voy a pegarle aquí los estilos y nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo y funciona de la misma manera. Pero aquí somos demasiado específicos, así que si yo no quiero tomar la especificidad que viene aquí dentro de is, puedo utilizar al selector o a la pseudoclase where. Y ahora sí, no tendría ningún problema de especificidad. Voy a subir lentamente para que veas los estilos que tiene este label tipo Google, este input o formulario tipo Google, con esta animación que es tan estupenda. Y te muestro también este formulario. Y ahora tengo una carpeta llamada Nesting, que tiene una carpeta llamada Assets, donde tengo una imagen de un perro y una imagen de mi logo. En mi HTML tengo una etiqueta nav que contiene un div con la clase logo, una imagen con la clase img, una lista desordenada con la clase list que contiene un elemento li con la clase listElement y un elemento anchor con la clase link. Y esto se repite dos ocasiones más. Y finalmente tengo una etiqueta figure con la clase figure que contiene una imagen dentro que referencia a la imagen del perrito. Y visualmente se ve de esta manera porque tengo los estilos que vas a ver a continuación. A todos los elementos les quito el margin y les doy un box sizing border box. A la página le di una fuente plus Jakarta y al menú de navegación le di estos estilos para que se vea de la siguiente manera. A la imagen, que es el logo, le di un width de 150 píxeles. A la lista desordenada le di los estilos para que se vea de la siguiente manera, que esta lista representa a los enlaces y precisamente a los enlaces les di un color negro y les quité el decorado de los enlaces. Primero vamos a enfocarnos en el menú de navegación y quiero que te des cuenta que para crear este menú de navegación comienzo modificando a nav y después a la imagen que está dentro de nav, a la lista desordenada que está dentro de nav y también al enlace que está dentro de la lista y dentro de nav. ¿Esto por qué? Porque si yo tuviera otra lista desordenada con la clase list fuera de nav, entonces los estilos que yo agregué previamente no se van a ver modificados en esta lista, a menos que esté en un elemento con la clase nav, ahí sí se verán con los mismos estilos. Este es un beneficio
de agregar este tipo de anidamiento. Y por esto se ha agregado una nueva característica a CSS llamada el nesting, o también conocido como anidamiento de selectores, que básicamente nos permite anidar o definir un selector dentro de otro, muy similar a como se hace en preprocesadores como lo es SAS, permitiendo de esta manera escribir muchos selectores sin repetir el código. Y al nosotros definir un selector, que sería un selector padre o un selector base dentro de otro selector, esto es el nesting, anidar selectores. Y lo que pasa con CSS es que ese selector hijo va a heredar o va a tomar el contexto actual o el selector al cual en cual se encuentra, evitando de esta manera tener que escribir otra vez al selector padre, ya que el selector hijo hereda el contexto del selector padre. Y el nesting ayuda con la organización del código y su legibilidad, además de hacer el código mucho más modular. Y en pocas palabras, el nesting es anidar un selector dentro de otro, teniendo como referencia al selector padre. Veámoslo con un ejemplo más práctico. Y en este caso lo que tengo aquí es un selector nav que siempre utilizo como referencia. ¿Para qué? Para seleccionar a la imagen dentro de nav, a la lista desordenada dentro de nav y también al enlace dentro de la lista desordenada dentro de nav. Entonces, si te das cuenta, estoy repitiendo mucho código innecesariamente. El nesting me ayuda a esto, a no tener que repetir tantas veces al selector padre. Entonces, lo que voy a hacer es que dentro de nav, dentro de este selector, voy a seleccionar a la imagen, directamente poniendo el selector IMG y voy a darle estos estilos. Esto, el anidar a la imagen dentro de nav, es exactamente lo mismo que poner este selector. Para que lo veas de una manera más visual, el hacer esto, exactamente este selector anidado, es lo mismo que este selector, porque como te dije, el selector hijo va a heredar el contexto o el selector actual donde se encuentra. Básicamente hereda al selector padre. Por ende, al yo anidar, implícitamente estoy indicando que va a seleccionar a la imagen dentro de un elemento con la clase nav, exactamente de esta manera. Y como te das cuenta, esto ya es más legible, porque al solo ver este selector, ya sé que esta imagen debe estar dentro de este menú de navegación, además de que hace el código mucho más modular. Y ya vimos que para hacer el nesting solamente se requiere poner un selector dentro de otro. Y de esta manera nos ahorramos de hacer referencia al selector padre, que en este caso es nav. Vamos a pasar ahora este selector a un selector anidado. Para eso es muy simple. Simplemente lo que voy a decir ahora es que quiero modificar al selector list dentro del menú de navegación y voy a darle estos estilos. Y esto es lo mismo que seleccionar a nav list, ya que como se encuentra este selector dentro de nav, está implícito que va a seleccionar a la lista dentro de nav. Es precisamente lo mismo. ¿Y ahora qué pasa en este caso? Donde requiero seleccionar a la lista dentro de nav, pero también quiero seleccionar al enlace que está dentro de la lista. Bueno, simplemente lo que haremos es anidar otro selector, uno que se llame link. Y voy a ponerle estos estilos exactamente como lo hice anteriormente. Entonces podemos ver que podemos tener diferentes niveles de anidamiento. Por ende, es lo mismo yo anidar de esta manera. Es el mismo resultado hacer esto que hacer esto. Pero si nos damos cuenta se ve de una manera más organizada. En el primer ejemplo, con nesting, esto sería ocupando nesting y esto sería sin utilizar nesting. Como lo vemos, ya no tenemos que estar repitiendo una y otra vez el selector nav. Ahora si nos damos cuenta, así de fácil, creamos este menú de navegación, anidando selectores. Y esto se ve bastante genial, pero lo que voy a hacer ahora es minimizar este nesting porque tiene mucho código y no nos dejará ver todos los selectores. Voy a crear otro selector nav y voy a anidar otro selector llamado list.
Es básicamente lo que teníamos anteriormente, pero sin estilos, y de esta manera podemos ver cómo funciona el anidamiento. Y yo quiero comentarte que cuando nosotros anidamos un selector dentro de otro, se crea automáticamente un selector llamado selector de anidamiento. Y este selector de anidamiento es equivalente o representa al selector padre en el cual se encuentra el selector anidado. Por ejemplo, si estamos hablando de que aquí vamos a crear un selector exactamente en nav, entonces el selector padre actualmente es igual a nav. Pero si yo quisiera crear un selector dentro del list, ahora el selector padre es list. Pero como está anidado, entonces el selector padre es igual a nav.list. Si nos damos cuenta, esto es lo que pasó al yo crear otro selector dentro y ahora link lo que hace es ser un selector anidado dentro del list que a su vez está dentro de nav. Y como te comenté, automáticamente se crea este selector de anidamiento que se representa con este código o con este carácter llamado ampersand. Pero por defecto este selector no se visualiza, pero siempre se pone de manera automática antes del selector anidado y da un espacio. Esto hace que se genere el anidamiento dentro del selector padre. Y nosotros podemos hacer que se ponga automáticamente o ponerlo manualmente nosotros. De hecho, si yo regreso a este ejemplo, aquí donde pongo el selector de anidamiento se pone automáticamente. Como te dije, se representa con un ampersand y un espacio. Y en este contexto, nav es el selector padre. Por ende, el ampersand representa directamente a nav, lo que hace la regla nav img, que sería exactamente lo que crea este selector. Pero por ejemplo, ahora, si yo pongo el ampersand o el selector de anidamiento en list, sigue valiendo aquí lo mismo que aquí, porque estamos hablando que en este contexto el selector padre es nav. Pero si yo creo otro selector ahora dentro de list, entonces aquí el selector padre es list. Por ende, ya cambiamos de selector. Y recordemos que list está dentro de nav y ahora este selector de anidamiento será equivalente a nav.list. Entonces, básicamente, lo que hace por nosotros el nesting es poner antes del selector que nosotros queremos anidar el selector de anidamiento y poner un espacio. De esta manera indicamos que queremos seleccionar al selector dado dentro del selector padre. Y me preguntarás, oye Alex, esto está estupendo, pero ¿para qué quiero yo saber esto? Bueno, porque conocer el selector de anidamiento nos abre la posibilidad a crear selectores mucho más avanzados. Y ya pudimos ver que el selector de anidamiento se coloca justo antes del selector anidado que queremos especificar. Pero esto es por defecto. Yo puedo cambiar afortunadamente la posición del selector de anidamiento, que si recordamos vale lo mismo que el selector padre donde se encuentra. Conociendo esto, hagamos ejemplos más avanzados del nesting. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero que cada que pase el mouse sobre body, el menú de navegación se vea afectado y tenga un background color, por ejemplo, sea green, que si yo paso el mouse sobre cualquier parte de body, en efecto, se pone el background color de color sea green. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esto se puede hacer con el nesting? Por ejemplo, imagina que yo creo otro selector para este menú y le doy, por ejemplo, un estilo que sea un background color slate blue. En efecto, se aplica este background color. ¿Y qué pasaría si ahora yo quisiera crear otro selector dentro? Bueno, si yo quisiera seleccionar a body, lo que pasaría es que va a intentar seleccionar al elemento body dentro de nav, porque recordemos que siempre se pone antes el selector de anidamiento y un espacio. Actualmente el selector de anidamiento es igual a nav, por ende sería como utilizar a nav.body. Sería exactamente este resultado sin utilizar nesting que este utilizando nesting. Pero como te dije, yo puedo cambiar el orden del selector de anidamiento. Puedo poner primero a body y referenciar a la pseudoclase hover indicando que cada que yo pase el mouse
sobre body, quiero modificar ¿a quién? Al selector actual o al selector padre. Entonces voy a poner un espacio y voy a hacer referencia al selector actual. Recuerda que este símbolo hace referencia al selector donde nos encontramos o el selector padre actual, que es nap. Por lo que hacer esto es equivalente a crear un selector donde yo vaya a body, pase el mouse y modifique a .nap. Y voy a ponerle un background color sea green y vas a poder visualizar que en efecto se aplica dicho selector. Por ende, podemos aprovechar un montón el nesting en CSS, no solamente para seleccionar a elementos hijo del selector padre, sino también tener como referencia al selector padre para hacer efectos muy geniales, que esto lo veremos después con esta pequeña práctica de la imagen del perro. Y ahora voy a borrar este código e imaginemos que yo creo otro menú de navegación. Voy a copiarlo y voy a pegar otro menú de navegación. Ahora tengo dos, pero voy a quitarle el background color y quiero crear una clase específica para este segundo elemento, que sea por ejemplo la clase tomato. Y voy a pasar a los estilos y yo quiero crear un selector compuesto donde selecciona nap.tomato y le dé un background color de color tomato. Es decir, yo quiero crear este selector, pero en lugar de hacerlo directamente, quiero hacerlo con el nesting. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tú pensarías que debemos de ir al selector padre y dentro de este selector seleccionar al selector con la clase tomato y darle un background color tomato. Pero esto no funciona, porque si recordamos, se pone antes del selector anidado el ampersand, que representa al selector actual. Por ende, es como si yo hubiera puesto que seleccionemos al hijo de nap con la clase tomato. Y yo no quiero esto. Esta es otra ventaja de utilizar el selector de anidamiento, porque yo sabiendo que actualmente este selector es igual a nap, lo que voy a hacer es directamente, en lugar de poner un espacio, que así selecciono a un selector descendente, lo que voy a hacer es juntarlos. Y de esta manera estoy indicando que quiero seleccionar a cualquier elemento con la clase nap y la clase tomato. De hecho, si yo paso el mouse sobre el selector anidado, me dice qué tipo de elemento va a seleccionar. Porque si yo pongo un espacio, va a tomar a tomato o la clase tomato como una clase hija dentro de nap. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la tome como una clase compuesta que va en nap, no que está dentro de nap. Y veamos otro ejemplo muy genial. Ahora imagina que yo quiero cada que pase el mouse sobre nap cambiarle, por ejemplo, un valor. ¿Qué tal si quiero ponerle un scale de 1.5? Y voy a poner una transición para nap que dure 0.4 segundos. Bueno, si paso el mouse sobre nap, se va a tender a hacer más grande. Pero yo quiero que esto suceda utilizando el nesting. Bueno, tú puedes pensar que puedo poner directamente la pseudoclase y darle el scale de 1.2. Y si paso el mouse sobre nap, no funciona. Pero si lo paso sobre un hijo, sí funciona. ¿Por qué? Porque se hace más grande a los elementos hijo, pero no al menú de navegación. Bueno, esto es por lo mismo, porque antes del selector anidado se pone el ampersand y un espacio, y es como si yo pusiera que quiero seleccionar a todos los hijos dentro de nap que tengan la pseudoclase hover. Y yo no quiero eso. Yo quiero que hover esté inmediatamente en nap, no que tenga un espacio. Y para eso es lo mismo. Pondremos el selector de anidamiento y en lugar de representar esto con un espacio, lo pondremos junto y ahora sí va a funcionar. Recuerda que si yo no pongo el selector de anidamiento, por ende se va a tomar como si esto fuera un selector de descendientes y yo no quiero esto en este caso en específico. Y veamos más casos donde este selector de anidamiento es muy útil. Ahora imagina que yo tengo a otro elemento nap, pero que está dentro de un elemento aside con la clase aside. Y yo quiero que en este caso, ahora en lugar de que este nap, por ejemplo, esté con un flex direction en column, ahora tenga un flex direction en row. Bueno, lo que podrías hacer es seleccionar a este elemento aside
y después a su elemento nav. Así que podríamos ir a Aside y seleccionar al elemento nav y darle un flex direction en row. Y perfecto, se cambia, se ve estupendo, ¿no? Pero ¿cómo haría esto con nesting? Bueno, aquí utilizaríamos el selector de anidamiento de manera diferente a la que hemos visto. Primero voy a referenciar al elemento aside y voy a poner un espacio y ahora sí voy a referenciar al selector de anidamiento. Lo que estoy diciendo aquí es que va a seleccionar a un elemento hijo dentro de aside, que en este caso será el selector de anidamiento, que actualmente representa al selector nav, y voy a ponerle un flex direction en row. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que yo tener a aside.nav. Es exactamente lo mismo esto que hacer esto con nesting, pero de manera más sencilla. Y ahora te estás dando cuenta del sinfín de posibilidades que podemos hacer con el nesting. Y ahora lo que voy a hacer es poner un elemento div justo después del menú de navegación. Y a este elemento div voy a darle ciertos estilos. Por ejemplo, un width de 300 píxeles, un height de 300 píxeles y un background color que sea tomato. Y se ve perfecto, pero este div voy a poner en la clase que sea div para que solamente seleccione a este elemento en específico. Y aquí está este div. Voy a hacer más pequeño el navegador y te quiero comentar que en CSS hay un selector llamado selector de hermano adyacente, que a partir de tener un selector base, selecciona a su hermano siguiente. Es decir, yo tengo al selector base nav y quiero seleccionar en base a este selector base a su hermano siguiente que es div. ¿Cómo lo haría? Poniendo un símbolo de más. Y ahora seleccionará a todo elemento con la clase div que sea hermano siguiente de nav. Y puedo ponerle, por ejemplo, un background color, sea green, y verás cómo se pone este background color, porque está funcionando. Y lo interesante de esto es que se asocie a una pseudoclase como hover. Por ejemplo, ahora cada que pase el mouse, el background color de este elemento, que ese elemento div va a cambiar. Y en efecto cambia. Pero ¿cómo yo haría este efecto, utilizando nesting? Bueno, lo que puedo hacer es crear un selector anidado que sea hover, que en este caso es una pseudoclase, pero voy a poner el ampersand pegado para referenciar que este hover se va a poner directamente dentro de nav y voy a dar un background color, por ejemplo, en verde o en rojo para ver si funciona. Y sí, está funcionando, estupendo. Y ahora voy a anidar otro selector, que será el selector de seleccionar al elemento div. Y si recordamos, por defecto se pone el ampersand y un espacio, lo que significa que va a seleccionar al hijo del selector de anidamiento, que actualmente vale .nav hover. Actualmente este es su valor porque su selector padre es este que vale precisamente el nav.hover. Perdón, el nav pseudoclase hover. Si yo quiero hacer este selector, lo que puedo hacer es, en lugar de poner directamente este espacio, poner el símbolo de más y darle este estilo, el background color sea green. Y ahora es exactamente lo mismo. Quiero que veas que si paso el mouse, se cambia de color precisamente este div. Pero como por defecto siempre está el selector de anidamiento con un espacio, esto lo puedo omitir y es exactamente lo mismo. Pero si se te dificulta visualizarlo sin el selector de anidamiento, te recomiendo que lo pongas. Y de esta manera puedes utilizar selectores más complejos. Por ejemplo, seleccionar directamente a la imagen dentro de este menú de navegación y darle un width, por ejemplo, de 300 píxeles. Y no la selecciona porque este elemento nav no tiene una imagen como hijo directo. Y además debo de pasar el mouse, así que voy a seleccionar directamente al elemento logo y voy a darle un background color red para que visualices que sí se hace este cambio. Y recuerda que en este caso puedes omitir el selector de anidamiento, pero si prefieres dejarlo, también es buena opción para que visualmente no te pierdas. Y voy a proceder a borrar este código y vamos a regresar al nesting que hicimos al principio, que ahora con lo que hemos visto, para ti es muy sencillo entender esto. Y el nesting tiene otra ventaja que no te comenté anteriormente,
Y es que nosotros podemos utilizar un media query, es decir, yo puedo dentro de este elemento nav utilizar un media query, pero voy a hacerlo creando otro selector nav o voy a minimizar los selectores anidados para que podamos visualizarlo de mejor manera. Dentro de este menú de navegación voy a poner un media query con @media y yo quiero que este media query se active cuando el ancho del navegador sea mayor a 768 píxeles. Y esta es una nueva sintaxis de CSS y media queries que te voy a mostrar en próximos videos. Voy a proceder a borrar el elemento div debajo de nav. Y ahora, como vemos, tenemos un media query que se activa cuando el ancho del viewport es mayor a 768 píxeles. Y si yo solamente voy a modificar directamente al selector padre, que en este caso es nav, yo no necesito referenciarlo, simplemente escribir las propiedades. Por ejemplo, quiero que en este tamaño, que es un tamaño más grande, el flex direction, ya esté en fila. Y si hago más grande el navegador, vas a ver que en un tamaño mucho más grande, el flex direction se pone en fila. Estupendo. Y además voy a agregarle un padding del 5% hacia los costados para que no se pegue y se vea de esta manera. Pero yo igual quiero que la lista, que es la lista desordenada que está dentro de nav, cambie sus estilos. ¿Cómo haría eso? Bueno, dentro de los media queries tú puedes utilizar el nesting sin ningún problema y funciona exactamente como ha funcionado hasta ahora. Vamos a poner el selector de anidamiento que representa al selector padre y yo quiero seleccionar a la lista que está dentro del selector padre, que en este caso es nav. Y quiero decirle que esta lista ahora tenga un flujo en fila, o me parece que es en columna. Y ahora sí, si lo observamos, ya cambia los estilos. Y es el beneficio de poder utilizar media queries dentro de selectores, el beneficio del nesting. Voy a poner un height de 80 píxeles en este caso para que funcione de manera excepcional. Y ahora, con muy poco código, tengo ya un menú adaptable a cualquier dispositivo utilizando nesting. Y si nos damos cuenta, es mucho más sencillo que hacerlo con CSS tradicional. Pero yo muchas veces no utilizo esta nomenclatura en clases. Yo utilizo más que nada BEM. Lamentablemente no se puede utilizar BEM con el nesting, pero hay otras ventajas del nesting que te voy a mostrar a continuación y verás por qué te hacen la vida mucho más sencilla. Voy a pasar a minimizar este menú de navegación y lo que voy a hacer es visualizar los estilos de la siguiente etiqueta figure, que es una etiqueta figure con la clase figure y una imagen. Como nos daremos cuenta, este es el HTML y los estilos son los siguientes. Se le da un margin arriba y abajo y se centra horizontalmente. Se le da un width y un height, además de un border radius de 10 píxeles y que todo lo que salga de figure se va a esconder. Y lo posicionamos de manera relativa para que posteriormente pudiéramos crear un pseudoelemento after con la leyenda adóptame por favor y se posicione absolutamente. Y de esta manera generaremos este efecto donde cada que yo paso el mouse se muestra el elemento after. A la imagen le di estos estilos y también quiero que cuando yo pase el mouse sobre figure, el elemento que es el pseudoelemento after, que actualmente está escondido con un transform que tiene un translate en 100%, cuando yo pase el mouse sobre figure, quiero que ese translate se vuelva a 0 para que se muestre el elemento. Y también quiero que la imagen se escale y se rote. Y esto hace que se vea de la siguiente manera. Sin embargo, te vas a dar cuenta que se repite mucho el selector figure. Se repite bastante. Y este es un caso muy común que muy seguramente te vas a encontrar. Entonces, utilicemos el nesting. Pero para eso, lo que voy a hacer es crear otro selector aparte para que podamos ver la diferencia. Voy a seleccionar a figure, que es el selector base, y voy a pasar a copiar sus estilos. Pero voy a comentar estos estilos para que veamos el cambio. Actualmente estamos empezando desde cero. Bueno, voy a dar los estilos a figure.
Ya le di sus dimensiones y además todo lo que salga se va a esconder y aquí está la imagen. Ahora falta darle estilos a la imagen dentro de Figure, que es este selector. Voy a copiar las propiedades y me doy cuenta que es una imagen que está dentro de Figure. Entonces, directamente voy a utilizar el selector de anidamiento. Exactamente así. Pero en algunos casos, poner un selector de tipo directamente como selector es un error. Por ende, voy a poner el símbolo de ampersand para que tenga el mismo efecto y no tenga el error que pasa algunas veces con los selectores de tipo en anidamiento. Actualmente se está viendo ya mejor. ¿Qué falta ahora? Bueno, falta ahora tener un efecto hover para after y para la imagen. Pero igual quiero crear este pseudoelemento, el de after. Bueno, lo que voy a hacer es crear un selector que referencie a un pseudoelemento y voy a pegarle estos estilos. Exactamente aquí. Y no se va a poder visualizar porque está el translate en 100%. Si lo regreso a 0, se tendría que ver. Y no se ve. ¿Por qué no se ve? Bueno, esto ya lo vimos. After debe aplicarse directamente al selector padre. Y si yo hago esto, lo que va a pasar es que el selector de anidamiento va a generar un espacio y se va a tomar como si fuera el hijo de dicho selector. Y yo quiero que esto no pase, que se aplique directamente al selector padre. Exactamente de esta manera. Y ahora sí se visualiza. Voy a ponerle el translate en 100% y perfecto. Y algo que debo comentar es que yo no puedo tener un selector anidado dentro de un pseudoelemento. Así que yo no puedo anidar otro selector dentro de un pseudoelemento. Esto es un error. Por ende, no intentes poner un selector anidado dentro de un pseudoelemento. Y me falta detectar cuando yo hago hover sobre figure para modificar a after y a la imagen. Para eso lo que voy a hacer es crear un selector de hover, pero este selector quiero que se aplique directamente al padre. Y ahora, cada que yo haga hover, quiero modificar a la imagen que está dentro de este selector padre, que ahora sería figure hover, pero recuerda que debo de poner el ampersand por seguridad cuando utilizo selectores de tipo y voy a darle estos estilos que están aquí. Este de la imagen. Cada que yo paso el mouse voy a darle este estilo y ahora si paso el mouse sobre figure, en efecto funciona. Y voy a hacer lo mismo para el pseudoelemento after. Pero aquí sí debo de poner el selector de anidamiento directamente en after. Porque si vemos, este selector se aplica directamente al selector figure cuando está en el estado hover. Y voy a ponerle el valor en el translate en 0. Y ahora si paso el mouse, quiero que veas que ya está este selector de anidamiento. Y si nos damos cuenta, ahora todo el código radica en figure, por lo que es mucho más organizado. Y cualquier modificación simplemente voy a ir a figure y tengo mucho más control y la legibilidad es mayor. Aquí tenemos el código, que como vemos es muy corto y muy legible, a diferencia de hacerlo selector por selector como lo hicimos anteriormente y además repetimos mucho más selectores como por ejemplo figure, como por ejemplo hover, y el utilizar el anidamiento también optimiza los recursos. Así que a mí me gusta bastante utilizar el anidamiento para este tipo de casos como el que acabamos de visualizar, que la verdad se me hace súper genial. Y por último, hablemos de limitaciones que tiene el nesting. La primera limitación es que el selector de anidamiento, precisamente el ampersand, no es un texto o un string, es un objeto tipo selector. Por ende, si yo tengo un elemento o un selector nav, yo no podría concatenarle o sumarle otro texto. Comúnmente, en preprocesadores como SAS, nosotros utilizamos el selector de anidamiento para poder representar un selector nuevo. Por ejemplo, un selector que se llame nav boron. Esto se puede con SAS, el poner el selector de anidamiento y después el texto boron. Pero lamentablemente, en CSS este selector es un objeto de tipo selector,
Por ende, no se puede concatenar o no se puede sumar con otro texto. Así que esta es una de las limitaciones. Otra limitación es que el selector de anidamiento no puede representar a un pseudoelemento. Es decir, yo no puedo poner un selector anidado dentro de un pseudoelemento. Esto es un error, el poner un selector anidado dentro de un pseudoelemento. Al igual que en la pseudoclase is, no puede tener un pseudoelemento dentro de sus selectores o de la lista de selectores. Esto es igual un error. Y también anteriormente no se podía utilizar un selector de tipo de manera directa. Es decir, yo no podía hacer esto. Actualmente ya se puede. Si nos damos cuenta, yo puedo modificar directamente a la imagen dentro de nav y darle un background color rojo. Se lo aplica sin problemas, pero anteriormente esto no se podía. Teníamos que poner el ampersand y un espacio para poder hacer esto. ¿Y por qué te lo comento? Porque puede que en algunos navegadores esto siga sin funcionar. Así que te recomiendo poner esto siempre para prevenir. Y te voy a compartir una lista de caracteres que son los siguientes, que son los que al principio se permitían directamente para ponerse como selectores de anidamiento. Es decir, antes se necesitaba uno de estos caracteres para iniciar un selector de anidamiento y por esa razón no se podía poner directamente un selector de tipo. Teníamos que poner, por ejemplo, el ampersand que se permitía poner para iniciar un selector de anidamiento, una arroba de los media queries, 2 puntos de las pseudoclases, un punto de la clase o estos símbolos que representan selectores un poco más complejos o compuestos. O por ejemplo aquí el selector de ID o el selector de atributos. Afortunadamente ya se puede utilizar directamente el selector de tipo, pero es un error que hasta hace poco se seguía marcando. Así que te recomiendo para prevenir poner el ampersand y un espacio cuando utilices selectores anidados de tipo. ¿Y qué pasa si yo tengo un selector que selecciona a más de un elemento padre? Es decir, si yo tengo al selector wrapper, al selector container y al selector body. Esto lo que hace es seleccionar a todos los elementos con la clase wrapper, con la etiqueta body y con el ID container. ¿Y qué pasa si ahora yo le pongo un selector anidado, por ejemplo figure, y le doy un border radius de 10 píxeles? Bueno, lo que hará es implícitamente o automáticamente va a tomar estos selectores y los va a agrupar dentro de is exactamente de esta manera y seleccionará a cualquier elemento figure que sea hijo de wrapper, container o body y le va a dar, por ejemplo, un border radius de 100 píxeles. Y se aplica en este caso. Si yo lo borro y le doy 100 píxeles, se seguiría aplicando. Pero ¿cuál es el problema? Que si recordamos, is va a tomar la especificidad de todos los selectores que tenga y va a elegir el selector más específico. En este caso, el selector de ID. Por ende, ahora la especificidad de este selector va a ser de 100 en lugar de 1, que sería lo ideal cuando seleccionamos a body. Por ende, este selector tendrá una especificidad de 110, lo que se vuelve un problema. Vamos a ir al inspector y vamos a seleccionar precisamente a este elemento figure. Y voy a hacer un poco más de zoom. Y quiero que veas que este elemento figure me dice que tiene una especificidad de 110. Y si nos damos cuenta, utilizamos directamente el nesting. Así que este es un problema que debes de manejar, ya que la especificidad se te puede ir de las manos. Y voy a ir directamente otra vez al elemento img y quiero mostrarte cómo Chrome te permite visualizar el nesting. Actualmente dice que figure es el elemento padre o el selector padre para que puedas hacer referencia a que ese selector de anidamiento es igual a figure. Si yo paso al elemento after, también puedes visualizar que te dice que el selector de anidamiento es igual al valor figure. Estupendo, ¿no? Y si paso a los enlaces, te va a decir actualmente que el selector de anidamiento es igual a nav.list. Y de esta manera ya cubrimos el nesting en CSS y se convierte en uno de tus nuevos superpoderes.